Sean ustedes bienvenidos a un nuevo video para el canal. En esta oportunidad veremos el tema de lectura de archivos de tipo TXT utilizando como lenguaje de programación Python. Veremos diversos puntos, por qué leer archivos, cómo abrir un archivo y empezar a gestionarlos, los diversos métodos de lectura con el cual podremos manejar esos archivos con data, una breve comparativa sobre qué tipo de método usar, una opción más eficiente y algunas buenas prácticas. ¿Por qué leer archivos? Los archivos TXT son el formato más simple para persistir y compartir datos en texto plano. Los archivos en texto planos, que son los que tienen la extensión .txt, almacenan información legible, registros o logs, configuraciones, datasets, exportaciones. Y aquí es donde entramos con Python. Y es que Python nos provee tres métodos principales con los cuales podemos leer esta data. Métodos como read, readline y readlines. Prácticamente como su propio nombre dice, pues el propósito de read es simplemente leer. Lo que nos dará será una lectura completa de todos los datos en una sola llamada. Readline leerá una sola línea y readlines leerá todas las líneas. ¿Y cuándo elegimos cada uno? Pues elegir el correcto va a depender del tamaño de archivo y de cómo nosotros necesitamos procesar ese contenido. Primero, veremos la función open y el context manager with. Y esta es la forma más pythónica de abrir cualquier archivo. La sintaxis cuando llamamos a open es que tendríamos que primero indicarle la ruta donde se encontraría nuestro archivo y después el modo en el cual abriremos ese archivo. Lo vamos a manejar. Depende si es que queremos simplemente leer data o escribir data. Pero en esta clase nos vamos a centrar con leer data. Si lo abrimos en modo lectura, simplemente lo abre y va a devolver un objeto file. Este objeto nos permitirá gestionar el archivo al cual estamos haciendo referencia para poder ya sea leer los datos o agregar los datos. Pero en esta oportunidad, repito, leer datos. El modo será modo lectura. Para indicarlo será con una simple R entre comillas simples. Y este valor también puede estar por defecto o también dentro de la llamada de open lo puedes colocar. Aquí en la parte derecha podemos ver un ejemplo de cómo podríamos realizar toda esta implementación. Con WIT garantizamos el cierre automático, incluso si es que hay errores. ¿Por qué? Porque anteriormente, en versiones anteriores, no podríamos usar WIT, con lo cual nosotros siempre que abríamos un archivo tendríamos que haberlo cerrado. O si en algún momento ocurrió un error, pues todo el código se rompía y el error se podría propagar. Con WIT, básicamente, una vez que abrimos el archivo, nosotros nos olvidamos de lo que pueda pasar de forma interna. Ya aquí, una vez el archivo abierto, pues el cierre y el manejo de error va a ser automático. Justo esa es la indicación que nos está dando en esta parte. Sin with debemos recordar siempre llamar a close de forma manual. Ahora empezamos con el primer método, read. El read lo que hace es que devuelve todo el contenido en un solo string. Por ejemplo, si el archivo tiene 10 líneas de datos en contenido, pues esas 10 líneas van a ser retornadas en un solo string, en una sola cadena de caracteres. ¿Cuándo es útil? Pues es útil para archivos pequeños o búsquedas globales. ¿Cuál es el riesgo aquí? El riesgo es que todo está cargándose en memoria. Así que esto lo tendríamos que evitar cuando la lectura se va a hacer en archivos con grandes volúmenes de datos. Como indica acá, nos va a devolver string, un string que sería todo el contenido. Aquí podemos ver el ejemplo de implementación. Estamos abriendo el archivo .txt, abrimos ese archivo el cual tiene un contenido en un modo de lectura. Vamos a leer ese contenido. Por el momento, vamos a ignorar este encodificador, ya lo veremos más adelante, pero lo importante está acá. Después de llamar al archivo e indicar su modo, indicamos un alias o nombre el cual va a ser el objeto con el cual vamos a gestionar ese archivo. En este caso, f. Tenemos una variable, el cual va a asignarse el valor de f.read. Read lo que hará es tomar todo el contenido de ese archivo y directamente asignárselo a texto. Al momento de imprimirlo, ¡pum! Si el archivo tenía 20, 50, 100 datos, todos esos valores van a retornarse en una sola cadena de caracteres dentro de texto. Ahora tenemos readline, la lectura línea por línea. Aquí lee una sola línea por llamada y es ideal para un control manual del flujo. Cada llamada avanza una línea e incluye un salto de línea. Básicamente, al llegar al final, lo que hace es devolver un string vacío. Es útil para procesamiento condicional o programas interactivos y tiene un consumo de memoria mínimo apto para archivos grandes. De igual forma, nos devuelve string en una sola línea, pero ya no todo el contenido, solamente la línea que se está leyendo en ese momento. Si tenemos 10 registros, línea por línea, en el archivo txt, pues en cada llamada de readline
lo que hará es ir leyendo línea por línea. Te va a retornar el contenido de la línea específica en el cual realizaste esa llamada. Aquí tenemos un ejemplo. Abrimos nuevamente el archivo en formato lectura como un objeto llamado file con el cual manejamos ese archivo. Le digo que a ese archivo voy a leer una línea y obtengo aquí el valor de esa línea. Me la retorna. Lo único que hará es verificar si es que hay datos. Si hay datos, simplemente va a limpiar espacios e imprimirlo y pasará a la siguiente línea. Y así hasta llegar hasta la última línea donde ya no hayan valores para leer. Finalmente tenemos el método readLines. Aquí nos retorna todo como lista. Devuelve una lista de strings, una por cada línea de archivo. ¿Qué más? Como características, lee todas las líneas restantes de una sola vez, devuelve una lista de strings y cada elemento conserva su salto de línea. Permite el acceso aleatorio por índice. Una vez que lea esos datos, pues directamente mediante índices, ya que nos retorna una lista, podríamos retornar el elemento específico en esa posición. ¿Cuál es el peligro aquí? Carga todo en memoria. Como podemos ver aquí a la derecha, nuevamente el ejemplo, abrimos el archivo en formato de lectura, como que como un objeto el cual gestionará ese archivo. Lo que haremos es leer todo y lo traeremos como lista, tal cual la función que cumple readLines. Y finalmente, como todo es una lista, con un for vamos a iterar cada uno de los elementos y eliminamos los espacios. Así de simple. Y ahora vamos a ver cuál usar, ya que cada uno de los métodos tiene su escenario ideal según el tamaño de archivo y patrón usado. Ahora, el método read, ya sabemos, devuelve todo el contenido en un string. Readline devuelve el contenido de una sola línea y readline nos devuelve el string en una lista. ¿Cuándo es mejor cada uno? El read para archivos pequeños o búsquedas globales. El readline para un control manual o lectura condicional. Readlines acceso aleatorio a líneas por índice. Pero hay que tener cuidado con estos tres métodos, ya que read carga todo de memoria, así que tenemos que evitarlo en archivos grandes. Tener cuidado con readline, pues porque tiene un bucle while explícito, el cual deberíamos tener cuidado con el fin de líneas, es decir, cuando ya no haya contenido que leer. Si no lo manejamos bien, puede que se haga un bucle infinito tal vez. Readlines deberíamos tener cuidado porque tiene la misma carga total de read. Nos carga todo el documento o todo el contenido. Y ahora, esto que vemos aquí, primero, el es un método para poder leer línea por línea. ¿Pero de qué forma? Tendríamos un for, una variable la cual va a iterar sobre el archivo, inFile, sobre el archivo, y lo que haremos o lo que va a pasar es que esta variable que va a iterar va justamente o ser como el cursor tomando el contenido de una línea del archivo, línea por línea básicamente. Devuelve un string lazy. ¿Y esto qué significa? Bueno, básicamente lo que va a pasar es que a diferencia de readline, que también lee línea por línea, es que mientras tú vas cargando cada uno de los valores, cada una de las líneas o registros de ese archivo, en memoria se sigue guardando esas referencias. Mientras tanto, cuando tú aquí con el for lees línea por línea, lo que pasa o la diferencia es que tú lees una línea y cuando vas a leer la siguiente, pues ya la referencia anterior no va a existir. Simplemente se olvida y se centra en la línea en la cual se está leyendo. ¿Y es mejor para qué? Para archivos grandes, logs y datasets. Datasets sobre todo, que es en lo que nos vamos a centrar. Y es la recomendación pythónica oficial. Ahora, acá te dice por qué utilizar ese método. Y es la mejor, pues tiene una lectura perezosa lazy, una línea a la vez con buffer interno. Básicamente en buffer, como dice acá arriba, es una línea a la vez. Una vez que termina, se elimina. Es más limpio incluso que readline, como te he indicado, y tampoco tiene un end of file manual, ya que aquí directamente línea line va a tomar todos los registros o todos los datos de file línea por línea y cuando ya no haya nada directamente termina. No hay una condición específica como aquí en while. Aquí tenemos un ejemplo en el cual abrimos un archivo llamado datos.txt en modo lectura como un objeto que hará referencia a ese archivo. Luego realizamos la lectura. Este line lo que hará es tomar como referencia cada uno de los registros que se encuentren dentro de nuestro archivo y la forma más correcta para leer esos archivos es la siguiente. A esa línea de datos lo que haré es limpiar los espacios en blanco y posteriormente, en base al tipo de delimitador, colocar split. En este caso se entiende que por defecto, si llamas a split nada más, el delimitador de cada elemento es un espacio en blanco. Ya lo vas a entender ahora que desarrollamos el ejercicio. Aquí imprime data para verificar que los datos sean cargados de forma correcta. Y esta es una de las buenas prácticas que tenemos. Con WIT abrimos siempre el archivo, ¿ok? Con un context manager, el cual nos va a garantizar siempre el cierre automático.
Este encoding que colocamos aquí y vimos en los anteriores ejemplos lo utilizamos para evitar bugs multiplataforma, ya que puede haber cierta incoherencia entre Windows y Unix. Y finalmente colocar este tipo de lecturas entre un try catch o try except, en este caso para Python, en el cual vamos a capturar un error cuando el archivo no haya sido encontrado. ¿Y esto para qué? ¿Para qué sirve este manejo de excepciones? Pues para evitar que nuestro proyecto, nuestro script en plena ejecución se vea interrumpido y se rompa por cualquier error. Para desarrollar este ejercicio vamos a utilizar estos archivos que tenemos a disposición en Google Drive llamados Google Collaboratory. Si no te aparece al momento de que tú creas una carpeta y des clic derecho, More o más, crear archivo, no te aparece este tipo de documento, lo que haces es conectar más apps, buscas Google Colab e instalas esta opción. Una vez instalado, pues recargas y ya te va a aparecer ese tipo de documentos. Todo este material se los voy a estar pasando en la descripción, así que vayan a chequearlo. Y aquí en esta carpeta tenemos los datasets. Vamos a empezar a leer el datos_personas.txt. Nos regresamos atrás, tenemos nuestra carpeta donde almacenamos los datasets y aquí voy a crear un documento, ¿ok? Google Collaboratory, que ya lo nombré lectura datos personas -txt porque también vamos a realizar una lectura para CSV. Entonces, damos doble clic para abrirlo. Como podemos ver aquí tenemos una serie de comentarios. Esto para poder cargar los datos o bueno, el dataset que deseo ejecutar, que se encuentra dentro de mi mismo Google Drive. Como podemos observar, estos datasets se encuentran dentro de Python, lectura y escritura de archivos, que será la playlist donde se encontrará este video de YouTube, en YouTube. Luego, bueno, dentro de esto he creado una carpeta que se llama lectura de archivos y dentro está datasets. ¿Sí? Ustedes cuando creen este entorno o este documento le dan clic a la carpeta y acá no van a ver esta carpeta. ¿Qué tienen que hacer para verla? ¿Qué hacen? Primero importamos la biblioteca import os. Luego lo que harán será from google.colab import drive. ¿Y esto para qué? Esto lo que tendríamos que hacer es dentro de este proyecto montar Google Drive o Drive para poder tener acceso a esa carpeta que tenemos aquí donde están los datasets. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, este entorno en el cual nos encontramos se encuentra dentro de un directorio. ¿Ok? ¿Cuál es ese directorio? Vemos de la siguiente manera. Creamos una variable constante, current directory, y lo igualamos a lo siguiente, os.get current work directory, e imprimimos ese valor que nos da current directory. Ejecutamos esta celda y nos da slash content, que es donde se encuentra este documento. Básicamente aquí, si yo voy aquí, no va a estar Drive, así que no te preocupes todavía. Vamos a dos puntos y nos aparece básicamente todo esto de aquí. ¿Ok? Google Collaboratory básicamente es como una virtual machine en la cual se maneja de forma independiente y tiene aquí su organización de archivos. Este documento se encuentra dentro de Content. Buscamos esta carpeta y acá Open. Vieron que estaba en Content. Content es esa misma carpeta donde aquí te indica que estamos. ¿Qué hace Get Current Work Directory? Lo que hacemos es indicar que quiero obtener el directorio actual de trabajo, donde estoy trabajando. Y es eso lo que estoy imprimiendo y obteniendo aquí. ¿Y eso para qué? Para el siguiente paso, el cual tendríamos que montar Google Drive dentro de este proyecto para poder tener acceso a esos elementos o bueno, llegar a este punto donde están mis datasets con los TXT que vemos aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es lo siguiente. Drive.mount y dentro voy a colocar, utilizando este formato, current directory slash drive. ¿Y esto para qué? Lo que estoy indicando es que en esta carpeta, acuérdense que estamos dentro de Content, Open, dentro de esta carpeta, que se nos cree una carpeta Drive. Y esta carpeta Drive que tiene, pues aquí vamos a ampliar, contiene la estructura en la cual, en mi caso, manejo mis archivos. Workspace, YouTube, Python, lectura y escritura de archivos. Estamos en lectura de archivos y aquí tenemos datasets. Esta carpeta es lo que obtenemos al ejecutar esto de aquí. Ups, se me escapó. Esto va acá y esto va acá. Perfecto. Teniendo esto, si yo acá ejecuto, me da este aviso en donde me dice que ya está montado. Bueno, sí, porque ya está acá. Felizmente no me lanza error. Simplemente te avisa de que ya está.
Teniendo ya esto listo, lo que haremos será lo siguiente. Primero, vamos a obtener la ruta raíz de Google Drive. Si te das cuenta, la carpeta que creamos es Drive y dentro de esta carpeta está colocando My Drive, que ahí es donde empieza mi unidad. Algo que no mencioné es que al momento de ejecutar esto te va a pedir iniciar sesión y es obvio para saber a qué cuenta de Google Drive va a ingresar. Simplemente inicias, sigue los pasos que solamente es escoger la cuenta y nada más. Ahora aquí lo que hará es lo siguiente. Root drive igual a igual current directory. Acá lo que hará será llamar a current directory, ¿sí? El cual acordémonos que esto hace referencia a slash content, o sea, esta carpeta, y dentro de esa carpeta voy a colocar que quiero ingresar a la carpeta Drive y dentro de Drive voy a ingresar a My Drive. Y desde aquí ahora empezamos a navegar. ¿Qué es lo que hacemos? Pues aquí creamos otra ruta más. Dataset igual a en formato root drive. Aquí ya estamos dentro de My Drive, ¿sí? Ahora voy a entrar a Workspace, Workspace, YouTube, YouTube, entro a Python, lectura y escritura de archivos, entro a lectura de archivos y finalmente a datasets, datasets. Perfecto. Terminando esto, primero ejecutamos nuevamente esto y esto para saber que todo esté en orden. Ahora sí, creamos una celda más de código y queremos en esta celda realizaremos la lectura de datos. Decimos aquí, lectura de datos personas.txt. Digo, with open, ¿sí? ¿Qué voy a abrir? Voy a abrir dataset. Vamos a colocarlo así en plural mejor. Datasets, ¿sí? Y dentro está, ¿qué cosa? Datos personas. .txt en modo lectura como file, que sería la referencia para poder tratar este archivo de datos personas.txt. Y lo que haré es un for line in file. Imprimir línea por línea. Voy a imprimir cada una de esas líneas. Ejecutamos y me dice lo siguiente, que no encuentra ese archivo. Veamos. Ahí es por lo siguiente, datasets tiene que ser la variable de arriba. Lo está escribiendo como texto. Ejecutamos y ahora sí nos cargan los datos, ¿no? Del dataset, que son aproximadamente 20 registros. Ahora lo que haremos es convertir cada uno de esos registros en una lista para posteriormente poder tratarlos. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Data igual a line. Con line voy a ir haciendo referencia a un registro específico. Punto stripped. Lo que hago es eliminar espacios en blanco. Luego lo que hará es split. Perfecto. El split es, como podemos ver, el delimitador es un espacio en blanco. En este caso, lo dejamos así vacío porque por defecto el delimitador lo toma de esa manera. Cada elemento lo va a tomar de la siguiente forma. Un elemento será Laura. El siguiente elemento de la lista será, ya que encuentro un espacio, pues el segundo es Gómez. Sigue, encuentro un espacio, allá. Entonces va a haber otro elemento, el cual será lauragomez.com. Veo un espacio, entonces lo siguiente va a pertenecer al elemento que sigue, que sería arquitectura. Y de ahí Bogotá. Básicamente será una lista en donde cada una de esas listas tendrán 5 elementos. Si ahora lo que hago es acá, print data, e imprimo todo esto, como podemos ver tenemos los registros cargados en donde cada uno de ellos es una lista independientemente, una lista con 5 elementos. Pero aquí pasa algo, aquí no nos interesa el header. Entonces lo que haremos es lo siguiente, next, ¿de quién? Next file. Lo que hace next es leer la siguiente línea del archivo. Básicamente es el equivalente a readline. Pero la diferencia clave es que next file deja de iterar o deja de leer en caso ya no hayan más líneas. En cambio con readline pues tendríamos que validar justamente ello. Si no hay más líneas nos va a retornar espacio. Y bueno, colocándolo aquí, lo que hacemos es que luego de leer el archivo, la primera línea que vamos a leer va a ser, pues, valga la redundancia, la primera. Y luego el resto de lectura va a ser a partir de la segunda línea para abajo. Si yo ejecuto,
Data va a empezar a leer solamente como puedes ver de la segunda línea para abajo. Entonces, ¿el here me va a servir de algo? Pues sí, pero eso lo vamos a ver en un próximo video, donde vamos a realizar un ejercicio centrado en lectura de datos de archivos TXT. Así que no te pierdas el siguiente video donde realizaremos un ejercicio con todo lo aprendido el día de hoy. Muchas gracias.